te sigue, no podés ignorarlo. Es noticia, es debate. Es el tema del día, en Segundos Afuera. Los saludamos, Guillermo Villarreal, del otro lado, corresponsal de Clarín en Mar del Plata. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Mira hola qué Adrián, tarde Brenda, estoy. buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Por favor. Para nosotros una temática recurrente en cuanto a las noticias. Lamentablemente también hoy la tapa de los principales medios del país se hacen eco de otros accidentes viales, concretamente lo que pasó en la Ruta 3. No sé si mal de muchos es el consuelo, me parece que no. Nos metemos en, primero para vos, ¿cuál fue el gen de esta nota en la cual repasás lo ocurrido en los últimos días y cómo surgió en la redacción? Una temática que por supuesto desde Mar del Plata también tienen mucha atención, ¿no? Claro, porque es una de las rutas que es la puerta de entrada del sur hacia Mar del Plata y es muy importante ese camino. Surgió porque el 1 de mayo, y ahí en la nota lo contamos, hubo 2 accidentes el mismo día, uno a las 7 de la mañana, donde falleció un muchacho de Pinamar, un chico de nacionalidad boliviana, creo que 40 y pico de años, Aguilar Lascano el apellido, y al mediodía ocurrió otro accidente, ahí a 15, 20 kilómetros de diferencia, de la distancia, donde fallecieron 2 hermanas, Miriam y Gladys de la Torre, que eran marplatenses y iban a una fiesta familiar a Necochea. Y estas hermanas habían estado varadas en el primer accidente. O sea, yendo hacia allá, se toparon con la tragedia del primero de los accidentes, estuvieron varadas, después le liberaron la ruta, se sacaron una selfie, seguimos camino, y bueno, después fueron protagonistas de otra tragedia. Y empecé a calcular, y yo justo tuve que cubrir las inundaciones de Bahía Blanca, Sí. de ahora de marzo, y viajé 3 veces a Bahía. Viajé el fin de semana de las inundaciones y después 2 veces más para ver cómo seguía todo en la cobertura, y me tocó transitar esta ruta. Y es una ruta que yo de noche me niego a hacer, porque la conozco, y tuve la desgracia que por cuestiones de la cobertura, el último de los viajes tuve que regresar de noche y no se ve absolutamente nada. O sea que venía de este recorrido reciente, más lo que había ocurrido, y empecé a mirar un poquito para atrás, y la gente de la Asociación de Víctimas del Delito y el Tránsito, que funciona aquí en Mar del Plata, tenía una estadística que llegaban 7 muertes en accidentes en el tramo de la salida a Mar del Plata. Así que bueno, indagando, buscando en medios de Necochea precisamente, llegamos al número de 11 víctimas en el año, y mirando un poquito hacia atrás vimos también lo que estaba pasando con esta ruta, ¿no? Que lo que había pasado. Llegué a hablar con un abogado que se llama Julio Razona, en la nota lo mencionamos, porque Razona había demandado en 2015 al entonces gobernador Daniel Scioli. Esto era porque un juez, Ricardo Perricisi, un juez de instrucción, le había ordenado al gobernador, a pedido por este habeas corpus que había impuesto este abogado penalista, que señalizara, que pintara, que demarcara la ruta. O sea, nada más que esto. La provincia no hicieron nada. Esto es importante, Razón me lo explicó, que él no demandaba al Estado, sino que lo demandaba, no, el habeas corpus era directamente contra el gobernador, en la persona del gobernador, por esa cuestión de que en los vericuetos del Estado se terminan perdiendo las denuncias. Y el gobernador no había cumplido, por lo tanto volvió al juzgado y pidió que demandarlo por desobediencia al gobernador Scioli. El juez dijo, no, primero yo quiero ir a ver cómo está la ruta. Y es este episodio que me llamó muchísimo la atención, que lo contamos en la nota, que viajan en 3 autos gente de vialidad, este abogado, el mismo juez, en un viaje de vuelta de Mar del Plata a Necochea, y en el regreso, en el kilómetro 51, es que les vuelca un auto enfrente, un Fiat Uno, que conducía una mujer, volcó. O sea que el juez pudo verificar lo que estaba pasando en esa ruta, con esta imagen de medio de película, ¿no? Parecía todo planificado para que entendiera lo que pasaba, pero no. Había sido un accidente real, una mujer que termina internada en el hospital de Miramar. Guillermo, sabés que a lo que mencionás, le sumo que
justamente allá por 2015, charlábamos aquí en el aire de K2 con Julio Razona, que tiraba la data de que de 2000 a 2015 fueron 60 las vidas que se cobró la Ruta 88, y tiró una frase que resonó muchísimo, que en la nota en algún punto se refiere, esto de se robaron 1 kilómetro de ancho por 25 kilómetros. Lo tiró en la entrevista que él obviamente lo debe haber hecho en otros medios también, pero está en la entrevista que le hicimos nosotros acá sobre esa temática en 2015. Increíble ese dato a la hora de la obra pública y de la inseguridad que esto genera. Es que cuando no hay obra pública no hay, cuando hay a medias, porque o no se terminan los caminos, o como en este caso en el 88 que le robaron literalmente 1 metro y pico. Yo hablé con Razona, y cuando Razona me cuenta esto, digo, no, esto es increíble, y ahí me cuenta todo este antecedente judicial que había. Ocurre que en 2012 habían ensanchado el camino de alguna manera, como quisieron, porque entre el kilómetro 50 y en el 75, cuando hacen esta inspección ocular con el juez, con cinta métrica en mano, me lo cuenta el abogado, y después consta en la causa, porque además de la causa por desobediencia, le hace otra por defraudación, claro, al gobernador Razona, que termina, me cuenta él, y lo cuenta en un libro que se llaman Relatos Derechos, que son episodios que le han tocado vivir en su experiencia como penalista, que quedó archivada en el juzgado de delitos económicos número 10 de acá de Mar del Plata, esta causa que hizo. Constataron que en estos 25 kilómetros de ruta, en lugar de tener 7 metros 30, que son los que tienen hoy, que se terminaron haciendo luego, tampoco en la gestión de Scioli, sino que en la que lo sucedió, que fue la de María Eugenia Vidal. Exacto. Que la Ley Nacional de Vialidad indica, tiene que tener 7 metros 30 la ruta, entre las dos manos, tenía 6, es decir, tenía 6 metros 10, 3 metros y piquito de cada mano. Me contaba Razona que los camiones, y se había tomado el trabajo de medirlo, y los micros tienen 2 metros 55 de trocha, del ancho, sin contar los espejos. Es decir que cualquier maniobra fuera de línea hacía que los espejos de estos camiones, que transitan mucho por los 88, se tocaran, hacía un peligro realmente. Recordando, acá en Necochea también, te lo sumo en la charla, y la gente de Necochea lo va a recordar muy en particular, allá a mediados de los 2000, 2008, por poner un año, una movida muy importante, sobre todo desde en su momento concejal, Leonardo Giorgetti, y la Asociación Comunal Transformadora aquí, que pregonó incluso con marchas y demás, y con mucho interés y diálogo para aquellos que integran el Interland de Puerto Quequén. O sea, obviamente no quedó solamente en Necochea, sino obviamente en Miramar, Otamendi y otros sectores, obviamente en Mar del Plata, un reclamo para que hubiera obras en la Ruta 88, y son, en algún punto, estas obras que mencionás de María Eugenia Vidal, entre otras situaciones, ¿no?, que obligaron a la provincia a generar que hubiera una intervención después de muchas muertes y muchos reclamos, como estamos charlando. Y fíjate que estamos hablando de 2008 y recién la situación seguía en 2015 y ahora. Ayer vimos lo que pasa cuando no hay obras y desatención, porque si bien se hizo la ruta en 2015, se ensanchó esa trocha y se la señalizó, después no se mantienen las rutas, claro, y no se ve nada. Yo la hice de noche y no ves nada. Si en la noche cerrada no se ve la demarcación, vas un poco perdido. Encima es una ruta, como decíamos recién, transitada por camiones que tienen grandes faroles, así que se complica la visualidad. Y ayer vimos lo que pasó en la Ruta 3, hace 2 años que están en ese ensanche, y creo que ya pasaron gestiones de gobiernos del color que quisiéramos mencionar, y las rutas siguen así. Por supuesto triste, porque los accidentes se reiteran. Por supuesto que sos periodista, mi pregunta no va para que me la puedas responder, sino es más una opinión, pero ¿qué se necesitará para que haya una intervención del Estado ante estas tragedias que se van sucediendo? Y como estamos notando, no es algo de mayo, no es algo del 1 de mayo, no es algo de este año, que la nota lo destaca porque periodísticamente
así lo requiere, pero es algo que Claro, viene de claro. muchos años. Digo, ¿qué se necesita para que haya una respuesta? En su momento metía lo de la ACTC, lo de ACT, metía lo de Giorgetti, apuntando a Sí. que hubo una movida. ¿Se necesitará otra? ¿Tiene que haber marplatenses involucrados por una cuestión quizás de otra llegada y cantidad de habitantes? ¿Por dónde te parece que puede haber algún tipo de solución a todo Yo creo esto? que es decisión política y conducir los fondos a donde realmente tienen que ir, ¿no? Yo creo que, no sé, saquemos, digámoslo, desde el año 2000 ahora no se pudo ensanchar ese camino, modernizarlo, hacer una obra decente. Se pudo en la ruta 2, ahora están terminando la ruta 11, que está bastante avanzada, es el tramo entre Mar Chiquita y Villa Gesell. Y también es muy transitado, es una ruta que en verano estalla de vehículos porque es una ruta interbalnearia, que además del tránsito turístico, como mencionabas al principio de la nota, hay gente que va por trabajo. Mar del Plata, Necochea tienen una gran conexión, lo mismo con el resto de la costa. Yo creo que es parte de que tomen la decisión y encaren las obras. No lo han hecho, y después vemos como los fondos terminan no sé, si querés en campaña, no sé, pero no terminan a donde tienen que ir. Y Sí, tenemos la frase de la política que dice, bueno, hacemos obras que no se ven, como que claro. pensaron en un gran desagüe, pero realmente, entre comillas, terminamos no viendo a las obras, ¿no? No sé si es, Lamentable. no sé si es tu opinión, pero a veces todo esto rebota y como que la culpa es nuestra, la del ciudadano de a pie. Como que no nos rebelamos como deberíamos ante estas situaciones, que a veces nos quedamos esperando que aquellos que votamos lo hagan Claro. y que parece de sonso decir que nos autoculpamos, ¿no? Pero digo, a veces está en la charla de decir, ¿por qué no accionamos de otra manera para que esto no pase? Porque somos nosotros los que la usamos y bueno, entiendo que los Claro. políticos también, ¿no? Que se No, no, tienen que no nos daría trasladar. el tiempo. Tenemos que emprenderla contra la inseguridad, contra la ruta. Claro. Nos piden que hagamos todos nosotros para algo voto, ¿no? Claro, más o menos así. Acá en Mar del Plata hubo movidas, de hecho la gente de la Asociación de Víctimas del Delito y el Tránsito me decían que ellos han juntado firmas. Creo que Razona cuando presentó este habeas corpus lo hizo con firmas no me acuerdo si me dijo de 10.000, 8.000, pero firmas de entre vecinos de Mar del Plata y de Necochea que hacían este reclamo. Me quedó fuera de la nota y lo vi después, un tema que yo cubrí el año pasado, no sé en qué terminó, que era una tasa portuaria, que era Sí, para que había impuesto o quería imponer el intendente Rojas sí, sí, sí. para cobrarle a los ruralistas, creo, para reparar las rutas por un fondo de vialidad. Sí. Yo, en estos viajes que hice, ya no es Ruta 88, pero el camino de circunvalación que tiene Necochea, que creo que va hasta la 228, ese camino no tiene iluminación, está totalmente estallado. Hay una rotonda, creo que es la que une, la que va que conduce a Tres Arroyos, Sí. que el asfalto tiene unas lomadas que son peligrosísimas si uno no lo toma con precaución. Es decir, Eh, que las gestiones son, realmente son patéticas lo que han hecho con los caminos y por más que creo que la gente levante firmas, es una decisión que tienen que tomar desde el gobierno de una vez por todas, abocarse a lo que tienen que hacer, ¿no? sí, sí, a veces Brindar seguridad. y no alcanza con el Estado municipal en muchos casos porque Claro, claro, claro. obras de esta índole, obviamente que requieren de la inversión provincial y hasta del nivel nacional. Bueno, justamente Obvio. en distintas notas sobre tasa portuaria, porque el punto clave de lo que mencionás de la tasa portuaria tiene que ver también con los ingresos a Puerto Quequén y cómo se destruyen todas esas calles Sí, que tremendo. utiliza también la gente en general, fuera de lo que es el movimiento del puerto. Camiones y camiones, ¿no? Camiones y camiones. Bueno, Sí. hablan de 1.863.000 camiones, estadística, dicen, entre 2017 y 2025, de acuerdo a las Sí, estadísticas. Y una también cifra esto, enorme. y imagínate, Bahía Blanca también debe tener esa situación con el puerto, Mar del Plata lo mismo, pero Bueno, lo... me tocó en Bahía Blanca entrar en una de las zonas inundadas más complicadas, el Ingeniero White, y el camino también que termina en la ruta 3 y conduce a White, destrozado. Igual que el camino, está bien, es un camino conducido por camiones, pero
tendrían que repararlos, así todo, ¿no? Sí, y no alcanza. Bueno, a veces también se pelean un poco de cuál es, a qué corresponde, si al municipio Claro, o a claro. provincia, si es vialidad o qué, ¿no? Quién tiene que poner la plata. Pero lo curioso es que además, si bien se invierte, se bachea, bueno, trata de maquillar, dura poco. Dura poco por esta intensidad del paso de camiones que hace que es imposible. Exacto, sí. Y creo que es el mismo concepto de la intensidad que hay hoy, Necochea, Mar del Plata, Necochea, que no es la misma de hace 20 o 30 años. Claro, hay más autos, es otra cosa, sí, cambió. Por eso esa ruta ya tendría que ayornarse de algún modo, ya cumplió su ciclo. Creo que es momento. Bueno, de nuestra parte aquí, obviamente que le damos voz, tomamos la información, la difundimos, pero es muy importante que esto llegue a los medios nacionales y en este caso casi a modo de agradecimiento, Por favor. que forme parte de la charla, ¿no? Que forme parte de los títulos, porque es cierto que también la tragedia lleva el título, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, pero fíjate que muchas veces si no se ve. Me pasó en Bahía Blanca con la inundación, Sí. que merced a la cobertura que, bueno, en este caso la televisión, y mostró realmente lo que estaba pasando, se armó esa movida solidaria tan importante. Ojalá sirva para algo, Imagino ojalá que sirva y muy bueno que lo difundan también, obviamente. Y a nosotros nos parece muy bueno y insistimos agradecerte que hayas tenido este tiempo con nosotros y por supuesto estaremos atentos con la noticia que vaya evolucionando, ojalá para dar mejores noticias. Ojalá. Y te tenemos ahí agendado. Gracias por estos Ténganme al minutos. tanto. Bueno, un abrazo, Adrián. Muchísimas gracias. Guillermo Villarreal, corresponsal de Clarín en Mar del Plata, el domingo el diario de mayor tirada del país hizo un repaso, lo escuchábamos, lo contábamos, sobre la cantidad de víctimas que se ha cobrado la Ruta 88 hace muy poquitos días, sí. En el feriado del 1 de mayo, el feriado largo, lo mismo en este 2025 y como hemos contado, no es nuevo, ¿no? Ya hubo otras notas. Hubo otras noticias, 2015, 2008, no sé, las gestiones del ACT, María Eugenia Vidal, Razona, son temáticas que vuelven, sí. Pero el resultado lamentablemente es el mismo. La ruta está un desastre y siguen muriendo personas en accidentes que se podían haber evitado, puntualmente, ¿no? Eso es lo que nos queda, que se podía, porque a veces las desgracias ocurren, sí. Pero cuando vos podés evitar esa desgracia, cuando sabés que la responsabilidad es otra, y sobre todo cuando es el Estado que no invierte en lugares donde debería, es muy doloroso poder decirle a un familiar, pasó esto, acá no hubo ninguna desgracia, acá pasó esto. Sí. Y es la sensación que nos queda a nosotros cada vez que escuchamos una noticia de que alguna persona al volante tuvo un accidente, por decir en este caso, porque nos metimos concretamente en Ruta 88, en Mar del Plata, Necochea, porque insisto, es una arteria que ¿cuántos de nosotros transitamos al año? Muchísimos, sí, por diferentes cuestiones. Ocio, salud, lo que quieras. Y nos llama mucho la atención porque esto nos puede pasar en cualquier momento a cualquiera de nosotros. Sí. ¿No? Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. No estamos hablando de una ruta de ripio en el sur. Sí, aparte va más allá de la impericia de la persona al volante. Por eso. Es la disminución de la ruta, la poca señalización, un montón de cosas, un combo que hacen a que tenemos que levantarnos todos por ahí y hacer un reclamo un poco más fuerte. Bueno, ojalá también lo hagan los políticos que tienen en teoría las puertas, ¿no? Para hacer este reclamo con más fuerza. Entendemos nosotros, ¿no? Que la ciudadanía en el llano, aunque nos importe mucho también. Bueno, una linda temática, dura, pero lindo poder charlarlo y plasmarlo en el aire de la radio. No son temáticas habituales para nosotros, siempre buscamos jugar, lo lúdico, lo musical, lo artístico, pero también sirve ser eco de lo que ocurre en la ciudad y en la región y que marca nuestra agenda. Justamente hablando de jugar, en un minutito cambiamos el ritmo y estamos jugando en el aire de la radio.